Hola, esto es Leer Sin Ojos, un club de lectura de libros antimateria. Somos una librería independiente de la ciudad de Medellín y hemos desarrollado este proyecto para dar a conocer autoras latinoamericanas editadas por editoriales independientes colombianas. Yo soy Melissa Martínez. Y yo soy Lina María Parra. Nosotras somos las creadoras de este proyecto, que surge como una extensión de los ágapes de lectura en voz alta que realizamos durante 2 años en la librería, y en los que nos reuníamos a leer escritoras y a conversar sobre sus textos. El objetivo de Leer Sin Ojos es que después de escuchar las lecturas nos podamos reunir a conversar a través de una plataforma virtual. Síganos en las redes sociales de Libros Antimateria, @Libros Antimateria en Instagram y Facebook para encontrar el enlace de conexión a cada una de las sesiones. La invitación es abierta a todo el mundo. Para Leer Sin Ojos, Sara Rodas es quien nos acompañará leyendo. Además, queremos agradecer a Juan Diego Galvis del Alto Estudio por producir este programa. Hoy leeremos el cuento Carne, que hace parte del libro Los peligros de fumar en la cama, publicado por Laguna Libros. Su autora, la argentina Mariana Enríquez, es escritora y periodista. Su obra se caracteriza porque ha sabido reconfigurar radicalmente la literatura de terror en el ámbito de lo latinoamericano. Al final de esta lectura, Lina y yo iniciaremos una conversación que pretendemos se extienda en la sesión grupal. Gracias por escuchar. Carne. So some of him lived, but the most of him died. Rudyard Kipling. Todos los programas, los diarios, las revistas y las radios querían hablar con ellas. Los móviles de la televisión se instalaron afuera de la clínica psiquiátrica donde quedaron internadas durante más de una semana, pero no consiguieron nada. Cuando fueron dadas de alta, los camarógrafos las persiguieron corriendo, algunos se enredaron en los cables y muchos cayeron sobre el pavimento, pero ellas no huyeron. Solo los miraron con una sonrisa que después fue descrita como aterradora y mística, y se fueron en el auto que manejaba el padre de Mariela, la mayor. Los padres tampoco hablaban, las cámaras solo pudieron registrar sus nerviosos paseos por los pasillos de la clínica, sus miradas temerosas y el llanto de la madre de Julieta, la menor, cuando salía de su casa con un bolso lleno de ropa. El silencio provocó la mayor histeria jamás vista. Las tapas de los diarios hablaban del caso de fanatismo adolescente más impactante no solo de Argentina, sino del mundo. La noticia fue levantada por las cadenas de noticias internacionales. Fueron convocados expertos psiquiatras y psicólogos. El tema monopolizó los noticieros, los programas de chimentos, los magazines y talk shows de la tarde. En la radio no se hablaba de otra cosa. Julieta y Mariela, 16 y 17 años, 2 chicas de Mataderos fanáticas de Santiago Espina, la estrella de rock que en menos de un año había dejado atrás el suburbio para llenar teatros y estadios del centro de Buenos Aires. Santiago, a quien la prensa especializada amaba y odiaba en partes iguales. Genio, pretencioso, artista inclasificable, artefacto comercial para hipnotizar niñas alienadas, futuro de la música argentina, idiota caprichoso. El Espina, como lo llamaban idólatras y detractores, dejó estupefacta a la crítica con su segundo disco, Carne. 11 canciones que dividieron las aguas aún más. De un lado lo llamaban obra maestra, del otro, anacronismo autoindulgente. Las ventas se dispararon y la discográfica empezó a soñar con un lanzamiento internacional. Santiago Espina era extraño, sí, era impredecible y casi nunca daba entrevistas, pero ¿cómo podría negarse a giras promocionales por México, Chile, España? Solo tenían que convencerlo de que hiciera un videoclip de una vez por todas para que el mundo pudiera ver sus ojos y el modo en que el pantalón le rozaba los punzantes huesos de la cadera. Un mes después de que Carne se agotara, la ciudad, empapelada con el rostro del Espina, recibía la noticia de su desaparición, días antes de la presentación del disco súper exitoso en el Estadio Obras. Las entradas estaban agotadas. Las fans, porque eran sobre todo chicas, lo que aumentaba el desprecio de los detractores, lloraban en espontáneas reuniones callejeras, organizaban marchas y recitaban las letras de Carne en una letanía extática, arrodilladas frente a pósters del Espina, pegados con cinta scotch a monumentos y árboles en todas las plazas de Buenos Aires, como si le rezaran a un dios moribundo.
Cuando la desesperación se contagió a las adolescentes del interior del país, el hallazgo del cuerpo de Espina provocó un terror desconocido en los padres desorientados. Santiago apareció en una habitación del hotel de Once, con todo el cuerpo cortajeado. Había usado una Gillette y un Tramontina a conciencia para despellejarse los brazos, las piernas, el vientre. En el brazo izquierdo había cortado hasta el hueso. En el pecho era posible ver el esternón y posiblemente, semi-inconsciente, se había cortado la yugular con un tajo audaz y preciso. No se había mutilado la cara. Uno de los policías encargado de forzar la cerradura de la habitación abajo declaró que le había recordado a una cámara frigorífica. Era pleno invierno y además Santiago había dejado encendido el aire acondicionado. Hubo teorías conspirativas sobre un posible asesinato, pero fueron desechadas cuando trascendió que la habitación estaba cerrada con llave desde adentro y se difundió la nota suicida, casi ilegible por la letra nerviosa y las manchas de sangre. Decía: carne es comida, carne es muerte, ustedes saben cuál es el futuro. Delirios agónicos, dijeron los expertos. Y las fans callaron y lloraron encerradas en habitaciones donde se mezclaban los osos de peluche, los diarios íntimos con tapas rosas, las mochilas siempre sobrecargadas y las fotos del Espina más hermoso que nunca, ahora que la muerte le brillaban los ojos. El país esperó una epidemia de suicidios adolescentes que nunca llegó. Las chicas volvieron al colegio y a los boliches, y apenas se registró un caso de depresión grave en Mendoza, aunque todas escuchaban Carne como la última voluntad y testamento de su ídolo, tratando de descifrar las letras en foros de internet y largas conversaciones telefónicas. La prensa despidió a Santiago Espina con titulares y elegías, y por un tiempo solo se habló de suicidio, drogas y rock and roll. El entierro en la Chacarita fue mucho menos concurrido y más triste de lo esperado, y el duelo se aplacó una vez terminado el desfile del entorno de la estrella por los programas de televisión. La cirugía estética de una modelo resultó desastrosa. Un galán declaró ser gay. Secuestraron a un adolescente de San Fernando y renunció el director técnico de River. Santiago Espina pasó a las efemérides, listo para ser desenterrado cuando se cumpliera un año de su nacimiento o de su muerte. Nadie podía suponer que algo se estaba gestando en Mataderos entre dos chicas, una foto arrugada de la nota suicida y Carne en el equipo, de principio a fin, una y otra vez. Mariela había sido una de las primeras espinosas, así llamaban los medios a las fans, las chicas con los ojos delineados de negro mortuorio, baratas boas de plumas al cuello y pantalones que imitaban la piel de los leopardos. Lo había seguido durante un año, noche tras noche, por donde el Espina tocara. Conocía todos los trenes y colectivos suburbanos y había pasado madrugadas heladas en andenes temblando de frío, con la lista de temas en el bolsillo, acariciando el papel con los ojos cerrados. El Espina la conocía y a veces, muy pocas porque casi nunca se comunicaba con su público, ni siquiera para anunciar los temas o decir buenas noches, le daba algún pequeño obsequio, la púa de la guitarra o un vaso de plástico con restos de cerveza. En el baño de un local de Bursaco conoció a Julieta, la más célebre de las espinosas porque se había tatuado el nombre del ídolo en el cuello. De lejos, las letras parecían una cicatriz, como si la cabeza estuviera cosida al cuello. Ella había logrado sacarse una foto con el Espina. Los dos aparecían muy serios, no se tocaban y el flash les había enrojecido los ojos. Julieta y Mariela vivían a apenas 10 cuadras de distancia y el suicidio del Espina las unió tanto que empezaron a parecerse físicamente, como las parejas que conviven durante décadas o los solitarios que adquieren la expresión de sus mascotas. Ese parecido mimético había sorprendido al cuidador del cementerio que las encontró de madrugada cuando trataban de saltar el paredón. Estaba oscuro todavía, dijo, pero nunca pensé que eran chorros. De lejos se notaba que eran pibitas y cuando me acerqué vi que además eran gemelas. Julieta y Mariela no lucharon con el cuidador. Aparentemente atontadas, se dejaron llevar hasta la oficina. El hombre creía que estaban drogadas y supuso que habían pasado la noche en el cementerio para velar al Espina. Él y sus compañeros habían encontrado chicas antes, escondidas en los pasillos de los nichos y detrás de los árboles cerca de la hora del cierre, pero ninguna logró acompañar al ídolo hasta el amanecer. El cuidador creyó que Julieta y Mariela habían tenido suerte, pero mientras las retaba y les pedía el teléfono de sus padres, observó que las chicas estaban sucias de tierra, sangre y una película de mugre que apestaba y les cubría las manos y la ropa y los rostros. Entonces llamó a la policía. Por la tarde, la noticia se filtró a los medios. 2 adolescentes habían desenterrado el cajón de Santiago Espina con una pala y sus propias manos.
La sepultura, apenas un mes después de su entierro, aún no tenía el mármol definitivo que les hubiera dificultado la tarea, pero la exhumación era apenas el principio. Las chicas habían abierto el féretro para alimentarse de los restos de la espina con devoción y asco. Alrededor del hueco daban testimonio de su esfuerzo los charcos de vómito. Uno de los policías también vomitó. «Dejaron los huesos limpios», le dijo a la televisión, y el conductor, estremecido, se quedó sin palabras por primera vez en su carrera. Las chicas fueron llevadas en un patrullero hasta la comisaría y allí se decidió su internación en una clínica privada. Los policías dijeron que Julieta y Mariela nunca habían llorado ni hablado con ellos, solo se susurraban cosas al oído y estuvieron todo el tiempo tomadas de la mano. Trascendió que, cuando quisieron bañarlas en la clínica, se resistieron con tanta furia que una de las enfermeras acabó mordida y arañada. Hubo que medicarlas y limpiarlas dormidas. Hablar con ellas, con sus familias, con sus médicos, se convirtió en una prioridad, pero todos callaban. La familia de la Espina decidió no demandar a Julieta y Mariela para que no siga este horror. La madre de la estrella, decían, vivía sobrecargada de tranquilizantes. Las versiones de un intento de suicidio previo no pudieron confirmarse. Tampoco se encontró a ninguna novia de la Espina, solo amantes que no habían pasado más de una noche con él y poco tenían para contar. Los músicos de la banda se negaron a hablar con la prensa, pero quienes los conocían afirmaban que estaban choqueados y sobre todo asqueados. Se supo que todos abandonarían la música para siempre. Nunca habían tenido una buena relación con Santiago. Eran empleados, o más bien esclavos que aceptaban sus caprichos con resignación, por ambición y una admiración distante. Las fans se sentaron malhumoradas en livings y paneles televisivos a pelear con conductores y psicólogos. Habían decidido evitar la ropa negra y aparecían despatarradas sobre los sillones con los labios rojos, pantalones de leopardo, remeras brillantes y las uñas rojas, azules, verdes, rosadas. Contestaban a las preguntas con monosílabos y a veces con risitas irónicas. Una de ellas, sin embargo, lloró abiertamente cuando le preguntaron qué pensaba de las chicas que habían comido del ídolo. Desafiante gritó: «Las envidio, ellas lo entendieron». Y balbuceó algo sobre la carne y el futuro. Dijo que Julieta y Mariela estaban más cerca que cualquiera de ellas de la Espina. Lo tenían en su cuerpo, en su sangre. Hubo un programa especial sobre los adolescentes soldados caníbales de Liberia que creen obtener la fuerza de sus enemigos devorados y usan collares de huesos. El canal que lo emitió fue denostado como ejemplo de mal gusto y simplismo. Se habló de la necrofilia como perversión nacional y los canales de cable programaron Viven y Voraz. Hasta Carlitos Páez Vilaró participó de una mesa redonda y se vio obligado a diferenciar su antropofagia por necesidad de esta locura. Especialistas en cultura rock y sociólogos desmenuzaron las letras de Carne. Algunos compararon a la Espina con Charles Manson. Otros, horrorizados, denunciaron ignorancia y simplismo y elevaron a la Espina a la categoría de poeta y visionario. Julieta y Mariela, mientras tanto, permanecían en sus casas de mataderos, separadas por 10 cuadras. Les habían prohibido volver a comunicarse. Dejaron el colegio. El padre de Mariela amenazó a los camarógrafos con un arma desde la terraza y los medios retrocedieron hasta la esquina. Los vecinos sí hablaban y decían lo predecible. Buenas chicas, adolescentes un poco rebeldes, qué barbaridad. Esto no puede volver a pasar. Muchos se mudaron. La sonrisa de las chicas, congelada en las pantallas de sus televisores y las tapas de los diarios, les daba miedo. Mientras tanto, en todo el país, en cada cibercafé, las Espinosas se reunían frente a las pantallas de las computadoras porque comenzaron a llegar los mails. Ninguna podía jurar que fueran de Julieta y Mariela. No sabían si ellas tenían acceso a internet en su aislamiento, pero todas lo sabían, lo deseaban y guardaban el secreto celosamente. Los mails hablaban de 2 chicas que pronto cumplirían 18 años y se liberarían de padres y médicos para tocar las canciones de Carne en sótanos y garajes. Hablaban de un culto subterráneo imparable, de ellas las que tenían espinas en el cuerpo. Las fans esperaban con brillantina en las mejillas, las uñas pintadas de negro y los labios manchados de vino tinto, el mensaje que les diera la fecha y el lugar de la segunda venida, el mapa de una tierra prohibida, y escuchaban la última canción de Carne, donde la Espina susurraba: «Si tenés hambre, come de mi cuerpo, si tenés sed, bebe de mis ojos», soñando con el futuro.
Bueno, a mí este cuento me gusta mucho y en realidad toda la obra de Mariana Enríquez me parece muy importante y necesaria en la literatura latinoamericana contemporánea. Creo que para mí es una de las escritoras que más admiro pues actualmente y siempre estoy como esperando a ver qué va, no sé, qué va a decir, qué va a hacer, qué va a sacar. Obviamente pues sin llegar al fanatismo de estas chicas. Pero creo que hay una mirada para mí muy interesante desde los mecanismos del horror para hablar de un montón de cosas que tal vez sean muy triviales, porque ella en este cuento lo dice y por ahí quería empezar, el asunto de lo que sea perteneciente como al mundo de las chicas adolescentes es como lo más trivial y lo menos interesante que tal vez se pueda uno imaginar, pues o así se entiende casi siempre. Y ella lo dice en un momento, como que claro, porque son chicas, todo el mundo asume que la música de este tipo y que todo esto que está pasando es una tontería, pero detrás de eso hay un horror terrible. Y me parece muy inteligente el narrador periodístico que usa, porque es un narrador que está completamente alejado y pareciera casi que una crónica. Es más, yo tengo una amiga que se lo leyó y pensó que era una crónica. Y yo le dije, pues, ¿cómo? No, pero ¿quién quita, pues, cierto? Pero hay un asunto de que este mecanismo narrativo de la distancia y de hablar a través de lo que se sabe en medios, porque solamente sabemos lo que se sabe en medios, lo que los periodistas le preguntan al del cementerio, lo que se dicen en las entrevistas, lo que se ve en los programas de televisión, pero no sabemos nunca realmente ellas qué piensan, los papás, o sea, es un asunto muy lejano y muy hermético y a la vez es muy revelador como de todo ese panorama de esta histeria y de sí, o sea, hay un asunto como terrible del fanatismo y de la adoración del rock que creo que está muy presente en la literatura de Mariana Enríquez, pues aparecen varias veces y de hecho hay una novela entera sobre eso y creo que el mecanismo hace incluso que haya, pues el mecanismo de este narrativo hace que incluso se tome este tema de una manera distinta, que si fuera, no sé, como la perspectiva de ellas o un personaje más cercano. Creo que es inteligente el modo de narrarlo. ¿Y vos por qué crees que pues como que este cuento hace pues como referencia clara pues como y lo dice explícitamente pues como al caso de Charles Manson, sí o qué? Y pues y como que los cultos, pues esto es como esto es un culto. El Espina es el líder de un culto y las seguidoras son niñas adolescentes. ¿Vos por qué crees que pues eso funciona así? Pues, o sea, yo no sabría por qué. Creo que hay muchas razones. Pero sí me parece interesante el fenómeno de pensarlo y plantearlo como culto, porque es algo que está o sea, todos los días. Las fans, sobre todo, o sea, la idea de la fan está mucho más delineada que la del fan, ¿cierto? Las chicas que van y gritan en los conciertos de las boy bands, ahora con, no sé, con toda el pop coreano, que hay también una cosa de culto y de seguimiento y es muy interesante porque son sobre todo las chicas, es una cosa que se mercadea también para las mujeres adolescentes. No sabría, Meli, por qué, pues creo que también no sé, sería muy pretencioso pero intentar es como responder. una tendencia también, y lo hablábamos en una de las lecturas anteriores, cuando hablábamos como de las mujeres que iban a misa, no me acuerdo bien, pero es como que hay una tendencia como desde la feminidad a tender como a la adoración y a y en la adoración como una necesidad también como de absorber el cuerpo de otro, como que es como unirse con el ídolo, es contener en un cuerpo el cuerpo del otro, y eso está en el catolicismo, eso está en este cuento, eso está en la música, está en el romance, pues como que está en muchas cosas, y me parece pues como muy interesante eso, pues como de que ellas pues
¿cierto? Son necrofílicas, se comen el cuerpo muerto, pues que eso es como una imagen recurrente, pues como en el cine de horror y en la literatura de horror. De hecho, aquí hay muchas cosas que son muy recurrentes y que no son nuevas para mí y que de hecho son muy norteamericanas. Y yo creo que Mariana Enríquez hace como de una forma como que logra siempre como adaptar como estas cosas como del horror que son como tan como anglosajonas y como volverlas para Latinoamérica y como de alguna forma las unta también como de las ansiedades latinoamericanas. Es que es eso, o sea, yo lo que siento es que ella lo que hace es entender una, digamos, una tradición que la formó, que fue el horror anglosajón y el terror y la literatura pues de género, de ciencia ficción y fantasía, pero entenderlo cómo construir eso en Latinoamérica. Ella lo ha dicho en varias entrevistas que ella sentía que no tenía una tradición latinoamericana de la cual pegarse, ¿cierto? Como fuerte, que había, claro, hay novelas, hay cuentos, hay ejemplos, pero son pocos y dispersos. Y ella lo logra hacer de una manera muy brutal porque no es simplemente está traduciendo, ni está trasladando la figura no sé, como de una cosa anglosajona y para ponerla en Argentina, sino que está entendiendo cuáles son los miedos y los terrores argentinos o latinoamericanos y explota eso a través de los mecanismos narrativos del horror. Y en ese sentido lo que decías de comer el cuerpo del otro, que no es algo nuevo para nada, es muy interesante cómo ella muestra que las chicas vomitan. O sea, no es una necrofilia como pues Hannibal Lecter cocinando ¿cierto? Sino que ellas, o sea, comerlo es un acto simbólico. Es un sacrificio también. Sí, es un sacrificio, pero es un acto simbólico que lo llevan a la literalidad, pero no se lo tragan en realidad porque terminan todas vomitadas, vueltas nada, pero lo ese hicieron. Cuerpo sí está dentro de ellas y ahora ellas son él. Exacto. Creo que tal vez no sabría responder a tu pregunta de por qué, pero sí creo que es importante anotar que hay una tendencia muy fuerte a que a como que las mujeres sigan y se obsesionen y cierto, y entonces lo que decías de Charles Manson no es de gratis, cierto, él era este líder de un montón de chicas que pues también había hombres en el culto, pero las chicas eran como las que se volvían más famosas, y hay un montón de historias también de no sé, como de asesinos seriales que ya están en la cárcel y se comprueba que son unos asesinos, y hay mujeres devotas que les escriben, les mandan cartas, pues los van a escuchar los juicios. A Ted Bundy creo que era así como súper popular con las mujeres porque era muy guapo, pero no es solo por eso, o sea, yo creo que no es solamente la guapura. Es como que como en este arquetipo como del ídolo guapo, carismático, que esconde una gran maldad, como que siempre es como, esos son como esos tres elementos. Sí, hay como muchos elementos. Tiene que haber siempre carisma, mucho. Es muy teso porque hay un montón de elementos muy rastreables en la literatura y en el cine, pero ella los coge y los pone en este cuento de una manera muy original, pues sí es posible la originalidad, pues, pero como muy, muy suya, o sea, no se siente como un collage forzado. Eso pero es sí se siente como que ella pertenece como a un movimiento como de personas que en los 90 empezaron o finales de los 80 empezaron a consumir como, pues porque es que también como el culto al culto, culto al rock and roll, pues como que yo siento que Mariana Enríquez, la escritora, como que vive rodeada pues como de este interés como por lo oscuro, como por que también está en el rock and roll y que también está pues como en como el análisis pues como de asesinos seriales y la palabra que dijiste, relacionar el rock con el consumo, es muy necesario, o sea, no hay nada más capitalista pues y de consumo así exacerbado que toda la idea del rock, del rockstar,
de ir a esperar no sé cuánto tiempo para que me mire por una ventana, de recibirle un pedazo de cualquier basura, pero ya se vuelve un tesoro porque no me vuelvo a lavar la mano porque me tocó. Entonces, creo que hay un montón de cosas que podemos desprender en la discusión, porque es un cuento como, además, insisto en eso, como muy inteligente desde la voz narrativa como periodística, que es un poco amarillista, pero un poco no, ¿cierto? Es como si alguien hubiera hecho una investigación de los hechos y hubiera cogido como todo el recuento mediático y estuviera contando esa historia, pues, y nada, pues el asunto del consumo, más bien como de la entrega de uno a un culto y a una adoración, es una cosa que acá se ve tal vez de manera terrible y exacerbada, pero eso se puede empezar, o sea, eso tiene reverberaciones en todos nosotros, en todos los días, en la cotidianidad, pues. Sí, bueno, dejemos esto aquí por hoy. Invitamos a todas las personas que hayan escuchado a participar en la sesión grupal. Muchas gracias por escuchar. Esto es Leer sin Ojos.